Universidad César Vallejo, licenciada para que puedas salir adelante. Ante todo, muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 5 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, a cargo de la docente María García Paredes. En esta oportunidad le estaremos presentando un documental que lleva como título Locao, inspirado en el poeta y escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Si bien es cierto, César Abraham Vallejo Mendoza logró el reconocimiento universal con sus poemas como Trilce, Paco Yunque y Los Heraldos Negros. Y dentro de ello, Locao, que significa cierre de fábrica de parte de una empresa, como respuesta a una situación de huelga, obra teatral de corte social escrita en 1930. La pieza dramática, concebida originalmente con más de 30 personas. En el año 1892, César Vallejo nació en una pequeña ciudad, Santiago de Chuco, ubicada en los Andes de Perú. Fue el último hijo de sus dos hermanos. Su padre se llamó Francisco de Paula y su señora madre María de los Santos. Toda su infancia heredó su carácter rural, su raza mestiza y su lengua española. De pequeño escondía las raciones de panes para comerlo en silencio. Su padre fue el gobernador de Chuco. Vallejo en 1910 se matriculó en diversas universidades y facultades, pero tuvo problemas económicos, así que tuvo que dejar la universidad. En el año 1913 volvió a matricularse en la Universidad de Trujillo. Consiguió una vacante de maestro en el Centro Juvenil de Varones. En Europa, Vallejo tuvo una vida muy desafortunada, llegando al extremo de dormir en la intemperie. En 1926, Georgette conoció a Vallejo de manera extraña. Ella pensaba que él era sordomudo. Un domingo lo vio gesticular y hablar. Desde ese momento, ella comenzó a interesarse por Vallejo. En 1928, ellos iniciaron una aventura, tras la muerte de María, la madre de Georgette, quien estaba en contra de la relación. La obra Locao consiste en 5 escenas. Habla acerca de la crisis internacional que ocurre en algunos países. Es por ese motivo que suceden grandes despidos y cierres de fábrica. Pero la clase media y baja se niega a aceptar lo dicho, porque piensan que la máquina que ellos habían construido los reemplazaría, porque son más rápidos y eficaces y que no es necesario pagarles un sueldo. ¿Por qué los obreros deciden protestar? Los obreros estaban reunidos en la fábrica metalúrgica, lugar de trabajo donde pasaban gran parte del día para poder solventar a su familia. Pero había un rumor que la fábrica cerraría y que puso intranquilo a muchos trabajadores. Uno de ellos decía: ¿qué vamos a hacer? Tengo una novia que se molestará mucho, en tono muy bromista, a lo que otros responden: dejemos ya las bromas de lado, compañero. Este es un tema serio. Muchos dependemos de este trabajo para comer. Tenemos que hacer algo. A lo que otros se sumaban y decían: no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Debemos juntarnos e ir a hablar con el sindicato. Pero de pronto, la pesadilla se hace realidad y llega el director de la fábrica y hace mención lo siguiente: quiero comunicarles que la fábrica a partir de hoy cerrará. Muchos de los obreros, sorprendidos por la noticia, gritaban que era totalmente injusto, que muchos necesitaban trabajar y que se resistían a creer que era verdad. A lo que el director mencionaba que esto no es culpa de los patrones, que es culpa de la crisis internacional que se vive hoy. Es ahí cuando los obreros toman la decisión de ir al sindicato y buscar una solución. Al no encontrar una respuesta, los obreros deciden protestar para prevalecer sus derechos y hacer escuchar una sola voz que diga justicia laboral. Esta escena tiene lugar en el Ministerio de Trabajo.
Primero entra el ministro y los empresarios que quieren cerrar algunas de sus fábricas o disminuir el salario de los obreros. El ministro, que es socialista, quiere ayudar a los obreros, pero uno de los capitalistas lo amenaza con realizar protestas. Aparte que el ministro debe una letra y de esa manera los empresarios le obligan a hacer todo lo que ellos deseen. En la escena 3 de la obra, que tiene lugar en el sindicato donde se reúnen para llegar a un acuerdo, la organización de la huelga de los obreros metalúrgicos, de la expresión de la ideología y el marxismo, que considera que el capitalismo explota a los trabajadores y se queda con parte del fruto de sus trabajos. En la parte 3 de la obra, tiene que el entorno al sindicato de los obreros metalúrgicos, que para hacerse escuchar y dar un acuerdo sobre los cambios económicos, que es muy necesario para todos ellos, porque tienen familias que mantener. Los obreros ingresan al salón de la Asamblea General con gritos para hacerse escuchar. Luego empieza la reunión con los ministros y empresarios, pero no llegan a ningún trato, alegando no podemos hacer nada. No es nuestra obra, sino de la crisis mundial, y que no está en nuestras manos. Los propietarios de las fábricas no acceden ni a negociar un acuerdo sobre el cierre y la disminución de los salarios, que afecta gravemente a los obreros. Debido a ello, los delegados que apoyan el pueblo pide declarar la huelga, y uno de los obreros ofrece una verdadera lección de marxismo a sus compañeros, y esta es la parte más interesante de la obra. Escena 4. En esta escena se muestra la represión y sufrimiento de todos los obreros huelguistas y de sus familiares que pasan hambruna, angustia, dolor, rodeados de muerte y desesperación. Los obreros, por tantos abusos por parte de los dueños de la fábrica, hicieron protestas en las calles por sus derechos para que sean respetados. En las calles se vive el desorden, el pánico y la violencia, donde los obreros son golpeados por parte de los policías, apuñando a los capitalistas a base de disparos, golpes, abusos, insultos, tratando de dispersar a los obreros. Pero aún así, los obreros siguieron protestando por sus derechos como trabajadores con frases «Viva la huelga», «Vivan los obreros», «Muerte a los patrones». El disturbio fue terrible, muchos de los obreros dejando a sus familias sin qué comer, con el temor que posiblemente no volverían a casa. Mientras que los obreros se encontraban afuera de las calles luchando por sus derechos, los dueños se encontraban en un cabaret acompañadas de copetineras, haciendo concursos quién tiene la mano más bonita y derrochando su dinero en juegos bastante vulgares. La escena termina en una fábrica abandonada con el asesinato de un guardián por la policía por haber descubierto que este era un soplón. La escena 5 narra el triunfo de los obreros. La fábrica ya no será cerrada, ni los salarios serán disminuidos. Sin embargo, esta victoria no es sino un paso hacia la revolución proletaria. La ideología de Vallejo ante la obra era superar la estética del teatro burgués. A partir del expresionismo, estas escenas suscitan crispación como lector y espectador. Por ello se consideran las escenas metáforas políticas para que trate de proponer un discurso doble.